Un millonario amargado vive aislado en su mansión, con su ama de llaves como única compañía. A pesar de su resistencia, ella lo convence de contratar a una joven humilde. Inicialmente, él la trata con brusquedad, pero con el tiempo, su bondad lo transforma. Se enamoran, superan diferencias y se casan, trayendo luz a la vida del millonario y un nuevo propósito a su existencia. Xavier de Ávila era un hombre que resonaba en los círculos más exclusivos de la sociedad. A sus 42 años, era un titán de los negocios, un hombre que había transformado una pequeña herencia en un imperio financiero, que incluía inversiones en tecnología, bienes raíces y energía renovable. Su mansión, ubicada en la cima de una colina con vista al Océano Atlántico, era un monumento a su éxito. Con paredes de mármol blanco importado de Italia, ventanas que capturaban el sol en reflejos dorados y un jardín meticulosamente diseñado con fuentes que murmuraban día y noche, la propiedad era la envidia de cualquiera que la viera. Sin embargo, para Xavier, la mansión era una fortaleza, no de protección, sino de aislamiento. A pesar de toda su riqueza, Xavier vivía bajo una sombra que ni él mismo comprendía. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: autos deportivos que rara vez salían del garaje, un yate anclado en un puerto privado, colecciones de relojes que costaban fortunas. Pero nada de eso llenaba el vacío que lo consumía. Sus días eran una rutina mecánica de reuniones, informes financieros y silencios ensordecedores. Evitaba eventos sociales, rechazaba invitaciones a cenas de gala y mantenía a las personas a distancia, como si cualquier cercanía pudiera exponer la fragilidad que escondía también. La única presencia constante en su vida era doña Celestina, una ama de llaves de 73 años que trabajaba para la familia de Ávila desde los tiempos de su abuelo. Con el cabello gris siempre recogido en un moño impecable, gafas de montura dorada descansando en la punta de la nariz y una mirada que parecía ver el alma, Celestina era más que una empleada. Era la memoria viva de la familia, la guardiana de secretos que Xavier nunca se había atrevido a compartir con nadie. Cuando era niño, corría a sus brazos después de discusiones con su padre, un hombre rígido que veía las emociones como una debilidad. Ahora adulto, Xavier aún encontraba en Celestina el único refugio para su soledad. Una mañana, mientras servía el café negro que Xavier tomaba a las 7 en punto, doña Celestina rompió el silencio habitual. «Xavier, hijo, esta casa es demasiado grande para mí. Mis piernas ya no son las mismas y mis ojos no ven tan bien. Necesitas a alguien que ayude con las tareas». Xavier frunció el ceño, la taza deteniéndose a medio camino hacia su boca. «No necesito extraños aquí, Celestina. Sabes cómo soy. Me gusta que las cosas sigan como están». Ella cruzó los brazos, una señal de que no se rendiría fácilmente. «¿A esto le llamas vivir? Esta soledad que cultivas no es vida, Xavier. Es una prisión. Y yo no estaré aquí para siempre». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Miró las manos de Celestina, marcadas por el tiempo, y sintió una punzada de culpa. Ella había dedicado décadas a la familia y ahora, con la salud frágil, merecía descanso. «Está bien», cedió con un suspiro pesado, «pero que sea alguien discreto. No quiero ruido, ni preguntas, ni intromisiones». Doña Celestina sonrió, con un destello de esperanza en los ojos. «Ya verás, pequeño, esto será bueno para todos nosotros». Las entrevistas fueron un proceso agotador. Xavier, con su temperamento exigente, rechazó candidato tras candidato. Uno era demasiado hablador, otro parecía demasiado interesado en su riqueza, otro más no tenía la presencia que él consideraba necesaria. Doña Celestina, pacientemente, dirigía el proceso, pero tenía en mente algo más grande. No quería solo una empleada, quería a alguien que pudiera traer vida a esa casa fría y silenciosa. Fue entonces cuando Esperanza cruzó la puerta de la mansión. A sus 28 años, era una mujer de belleza natural, con ojos castaños que parecían cargar historias no contadas y cabello negro que caía en suaves ondas sobre los hombros. Su presencia era humilde, pero había una fuerza silente, una determinación forjada por una vida de desafíos. Hija de una costurera y un albañil, Esperanza había crecido en un pequeño pueblo del interior, donde la vida era simple pero llena de calor humano.
Había aprendido a valorar el trabajo duro y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. El sonido del arroyo cerca de su casa, las historias que su madre contaba mientras cosía, las noches en que su padre señalaba las constelaciones en el cielo. Doña Celestina vio en Esperanza algo especial, una luz que podría iluminar incluso el corazón más cerrado. Durante la entrevista, Esperanza habló con sinceridad sobre su vida, sobre cómo necesitaba el trabajo para ayudar a pagar el tratamiento de su madre que luchaba contra una enfermedad crónica. Su voz temblaba al mencionar a su familia, pero había una determinación que impresionó a Celestina. Estaba claro que la mujer necesitaba el trabajo para pagar los tratamientos de su madre enferma. Esta es la persona adecuada, pensó, mientras que Xavier, a regañadientes, aceptó darle una oportunidad. El primer día Esperanza llegó a la mansión con una maleta pequeña y un corazón lleno de esperanza. Xavier, sin embargo, la recibió con frialdad. «Haz tu trabajo y no me molestes», dijo, sin mirarlo a los ojos. «Esta es mi casa y me gusta que las cosas se hagan a mi manera». Esperanza sintió, tragándose el nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a ser tratada con tanta brusquedad, pero necesitaba el empleo. El salario que Xavier ofrecía era suficiente para cubrir los gastos médicos de su madre y ayudar a sus hermanos menores. Así que respiró hondo y comenzó a trabajar. Los primeros días fueron una prueba de paciencia. Xavier parecía encontrar defectos en todo lo que Esperanza hacía. Si los pisos brillaban, él señalaba una mancha invisible. Si la cena estaba lista a tiempo, se quejaba de la sal. Sus palabras eran cortantes y cada crítica parecía llevar el peso de su propia insatisfacción con la vida. Esperanza, con su naturaleza gentil, intentaba absorber los comentarios sin responder, pero cada día era una batalla para mantener la compostura. Una noche, mientras organizaba la biblioteca, un santuario de Xavier, con estanterías de caoba que subían hasta el techo y el aroma de cuero y papel antiguo, Esperanza no pudo más. Se sentó en un sillón de terciopelo verde, escondiendo el rostro entre las manos, y dejó que las lágrimas cayeran. El peso de la hostilidad de Xavier, sumado a la preocupación por la salud de su madre, era demasiado. Sentía que estaba fallando no solo en el trabajo, sino en su propia determinación de seguir adelante. Doña Celestina, que pasaba por el pasillo, escuchó los sollozos ahogados y entró en la sala. «Hija, ¿qué pasó?», preguntó, sentándose a su lado y colocando una mano gentil en su hombro. Esperanza se secó los ojos, avergonzada. «Doña Celestina, no sé si puedo seguir. El señor Xavier es tan duro, tan frío. Intento hacer todo bien, pero nada es suficiente. Creo que me odia». Celestina tomó las manos de Esperanza, apretándolas con firmeza. «No te odia, querida. Xavier está perdido en sí mismo. Lleva una herida que no sabe explicar, pero veo cómo trabajas, cómo traes vida a esta casa. No te rindas con él, todavía no». Esperanza respiró hondo, dividida entre el deseo de huir y la necesidad de quedarse. «Lo intentaré, doña Celestina, por usted y por mi familia». A la mañana siguiente, doña Celestina fue al despacho de Xavier. Él estaba sentado en su silla de cuero, mirando una pila de papeles, pero sus ojos parecían distantes, como si su mente estuviera en otro lugar. «Xavier, tenemos que hablar», dijo ella, con la voz firme que usaba cuando quería ser escuchada. «Esperanza está pensando en irse, y si se va, no sé si encontraremos a alguien más con su paciencia». Xavier levantó la mirada sorprendido. «¿No está haciendo su trabajo? Si no lo hace, ¿podemos encontrar a alguien más?». «No se trata del trabajo, hijo. Se trata de ti. La tratas como si fuera una intrusa, pero ella está aquí para ayudar. Y, si me permito decirlo, es una chica especial. Tal vez, si abrieras un poco tu corazón, podrías verlo». Las palabras de doña Celestina resonaron en la mente de Xavier. Nunca había considerado el impacto de su actitud. Su vida era una fortaleza, construida para mantener a todos alejados, pero
Tal vez estaba protegiéndose de lo equivocado. Lo intentaré, murmuró, casi como si las palabras dolieran al salir. A partir de ese día, Xavier hizo un esfuerzo consciente por cambiar. Comenzó a saludar a Esperanza por las mañanas, aunque de manera tímida. Cuando servía la cena le agradecía, algo que nunca había hecho antes. Pequeños gestos, casi insignificantes, pero que para Esperanza marcaban una gran diferencia. Ella comenzó a notar que, detrás de la fachada de arrogancia, había un hombre luchando contra sus propios demonios. Mientras Xavier intentaba cambiar, también empezó a reflexionar sobre qué lo había llevado a volverse tan cerrado. Su infancia no había sido fácil. Su padre, Antonio de Ávila, era un hombre de negocios implacable que veía el éxito como la única medida de valor. «Las emociones son para los débiles», decía, con una voz grave que aún resonaba en las pesadillas de su hijo. Xavier había crecido bajo la presión constante de ser perfecto, de no equivocarse nunca, de no mostrar vulnerabilidad. Su madre, una mujer dulce pero sumisa, había fallecido cuando él tenía solo 10 años, dejándolo sin el único refugio de cariño que conocía. Tras la muerte de su madre, Xavier se cerró aún más. Se dedicó a los estudios y más tarde a los negocios, construyendo su imperio como una forma de probar su valor a su padre. Pero incluso cuando Antonio murió dejándole la fortuna familiar, Xavier no encontró paz. El éxito financiero no había borrado la soledad, solo la había hecho más tolerable, o eso pensaba. Esperanza, por otro lado, tenía una historia diferente pero igualmente marcada por desafíos. Criada en una casa modesta, había crecido rodeada de amor pero también de dificultades. Su padre, José, trabajaba largas horas como albañil, regresando a casa con las manos callosas pero siempre con una sonrisa. Su madre, Rosa, cosía hasta altas horas de la noche para complementar los ingresos familiares. Cuando Rosa fue diagnosticada con una enfermedad pulmonar crónica, Esperanza asumió la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores y ayudar con los gastos. El empleo en la mansión de Xavier era su oportunidad de cambiar el destino de su familia, pero también la ponía frente a frente con un hombre cuyo dolor ella comenzaba a entender. Con el paso de los meses, la dinámica en la mansión comenzó a cambiar. Esperanza, con su presencia cálida, trajo una energía que parecía calentar hasta los rincones más fríos de la casa. Cantaba suavemente mientras limpiaba, melodías de su infancia que resonaban por los pasillos. Xavier, que antes se irritaba con cualquier sonido, empezó a encontrar consuelo en escuchar su voz. Comenzó a notar pequeños detalles, cómo ella se acomodaba el cabello detrás de la oreja cuando estaba concentrada, la sonrisa que le ofrecía a doña Celestina incluso después de un día agotador, la paciencia con la que escuchaba las historias de la ama de llaves sobre los viejos tiempos. Una noche, mientras Esperanza organizaba la vajilla en el comedor, Xavier entró, sosteniendo un libro. «¿Ya leíste esto?», preguntó, mostrando un ejemplar de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esperanza miró el libro, sorprendida. «No, señor Xavier, yo no tengo mucho tiempo para leer, pero mi madre solía contarme historias cuando era pequeña. Decía que los libros tienen magia». Xavier sonrió, algo raro y casi torpe. No estaba equivocada. «¿Quieres que te lo preste? Tal vez te guste». Era la primera vez que le ofrecía algo, y Esperanza sintió un calor en el pecho. «Gracias, señor Xavier, lo intentaré leer». A partir de ese momento, algo cambió. Comenzaron a conversar más. Primero, sobre libros. Xavier le hablaba de las historias que lo habían marcado, como las aventuras de Don Quijote o la melancolía del Gran Gatsby. Esperanza, a su vez, compartía las leyendas que había escuchado de su abuela, historias de amores imposibles y héroes improbables. Cada conversación era como un puente, construido ladrillo a ladrillo, que los acercaba. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, un hábito que había comenzado casi sin querer, Xavier abría su corazón. ¿Alguna vez has sentido que te falta algo, Esperanza, incluso teniendo todo lo que el mundo considera importante? Ella se detuvo, mirando las rosas rojas que se mecían con el viento. Sí, cuando mi madre enfermó sentí que el mundo se derrumbaba, pero aprendí que a veces lo que falta no se compra, es algo que se encuentra en las personas. Xavier la miró, sintiendo algo que no había experimentado en años. Esperanza. «Haces que parezca tan simple». «No es simple», respondió ella, con una sonrisa suave,
pero es posible. Un año después de la llegada de Esperanza, Xavier ya no era el mismo hombre. La amargura que lo había definido durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, como la niebla al amanecer. Se sorprendía esperando el momento en que la veía por la mañana, trayendo el café con una sonrisa tímida. Notaba cómo su corazón se aceleraba cuando sus ojos se encontraban, como si una parte dormida de él estuviera finalmente despertando. Esperanza, por su parte, también sentía que algo crecía dentro de ella. A pesar de la brusquedad inicial de Xavier, había descubierto a un hombre complejo, lleno de capas que rara vez mostraba al mundo. Había una ternura en sus gestos, una vulnerabilidad que intentaba ocultar pero que ella veía claramente. Cuando él reía, algo que ahora ocurría con más frecuencia, ella sentía mariposas en el estómago. Una noche, durante una cena que doña Celestina había insistido en que compartieran, Xavier tomó valor. La mesa estaba puesta con elegancia, pero el ambiente era íntimo, con velas que proyectaban una luz suave sobre los platos. «Esperanza, yo necesito decirte algo», comenzó, con la voz vacilante. «No sé cómo explicarlo, pero has cambiado esta casa, me has cambiado a mí. No sé qué es esto que siento, pero es como si, por primera vez en años, estuviera vivo». Esperanza se quedó en silencio, con los ojos brillando por las lágrimas. «Señor Xavier, yo también siento algo por usted, pero tenía miedo de admitirlo, porque somos tan diferentes. Usted es este hombre importante, y yo soy solo yo». «No eres solo nada», interrumpió él, tomando su mano, por primera vez. El contacto fue eléctrico, como si sellara algo que ambos sabían, pero no se atrevían a decir. «Eres la persona más increíble que he conocido. Trajiste luz a mi vida, Esperanza». En ese momento, el mundo pareció detenerse. Se miraron y ya no había barreras ni miedos, solo la verdad de un sentimiento que había crecido silenciosamente, pero con una fuerza abrumadora. El amor entre Xavier y Esperanza floreció, pero no sin desafíos. La sociedad en la que Xavier se movía no veía con buenos ojos la relación entre un millonario y una empleada. Las invitaciones a eventos comenzaron a escasear y los murmullos maliciosos resonaban en los círculos de élite. «Se está rebajando», decían algunos. «Es solo una fase», comentaban otros. Xavier, sin embargo, no se inmutaba. Por primera vez sentía que su vida tenía un propósito mayor que la aprobación de los demás. Esperanza, por su parte, enfrentaba sus propias inseguridades. Temía no ser suficiente para Xavier, que su mundo sencillo no encajara en el de él. Una noche, mientras preparaba la cena, se desahogó con doña Celestina. «¿Y si se da cuenta que no pertenezco a este mundo? ¿Y si se cansa de mí?». Celestina, con su sabiduría de años, tomó el rostro de Esperanza con cariño. «Hija, el amor no se trata de mundos iguales, se trata de corazones que se encuentran, y el corazón de Xavier eligió el tuyo. No lo dudes». Mientras tanto, Xavier enfrentaba sus propios fantasmas. Comenzó a darse cuenta de que para construir una vida con esperanza necesitaba confrontar el pasado que lo había moldeado. En una noche de insomnio, fue a la biblioteca y encontró una caja antigua, guardada por doña Celestina. Dentro había cartas de su madre, escritas antes de su muerte. En ellas hablaba sobre el amor, sobre la importancia de vivir con el corazón abierto. «Xavier, pequeño mío», decía una de las cartas, «no dejes que el mundo te endurezca. Eres más que números y logros. Eres amor». Las palabras de su madre lo sacudieron. Comprendió que durante años había vivido en contra de todo lo que ella había deseado para él. A la mañana siguiente, mostró las cartas a Esperanza, compartiendo por primera vez el dolor de su pérdida. Ella escuchó en silencio, sosteniendo su mano, y cuando terminó, lo abrazó con fuerza. «No estás solo, Xavier», susurró. «Ya no». 2 años después de la llegada de Esperanza, Xavier decidió que era hora de dar un paso adelante. Lo planeó todo con cuidado, queriendo que el momento fuera perfecto. En una tarde de verano, la llevó a la playa privada al pie de la colina. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y morado. El sonido de las olas era una melodía suave, y el viento traía el olor a sal. Xavier tomó las manos de Esperanza con el corazón latiendo fuerte. «Esperanza, tú me enseñaste lo que es vivir de verdad. Antes de ti estaba perdido, atrapado en una oscuridad que yo mismo creé. Pero tú trajiste luz, amor, esperanza.
Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. ¿Quieres ser mi esposa? Esperanza, con lágrimas corriendo por su rostro, sonrió. Sí, Xavier. 1000 veces sí. El compromiso se celebró con una fiesta íntima en la mansión, con doña Celestina como la anfitriona orgullosa. Brindó por los novios con lágrimas en los ojos. Sabía que eras especial, Esperanza. Y tú, Xavier, finalmente encontraste tu camino. La boda tuvo lugar 6 meses después, en un jardín decorado con flores blancas y linternas que brillaban como estrellas. Esperanza, con un vestido sencillo, pero elegante, caminó hacia Xavier, quien la esperaba con una mirada de pura adoración. Doña Celestina, sentada en la primera fila, se secaba el rostro con un pañuelo, feliz de ver al pequeño que había criado finalmente en paz. Xavier y Esperanza construyeron una vida juntos, llena de amor y propósito. La mansión, antes un símbolo de soledad, se convirtió en un hogar vibrante. Abrieron sus puertas a la comunidad, creando una fundación para ayudar a jóvenes de origen humilde a perseguir sus sueños. Xavier, que antes veía el dinero como un fin, ahora lo usaba para hacer una diferencia, inspirado por la historia de Esperanza. Viajaron por el mundo, pero los momentos más preciados eran los simples: noches leyendo en la biblioteca, tardes cocinando juntos, mañanas viendo el amanecer. Doña Celestina, aunque más frágil, seguía siendo el alma de la casa, contando historias y ofreciendo consejos con su sabiduría característica. Años después, cuando Esperanza dio a luz a una niña, a quien llamaron Luz en honor a la transformación que ella había traído a la vida de Xavier, la mansión adquirió un nuevo brillo. Xavier, sosteniendo a su hija en brazos, miró a Esperanza con gratitud. Fuiste la luz que nunca supe que necesitaba. Y ahora tenemos nuestra propia luz, dijo con la voz quebrada. La oscuridad que alguna vez había dominado el corazón de Xavier había desaparecido. Esperanza no solo era su esposa, era su redención, su razón de vivir. Y juntos demostraron que el amor verdadero puede transformar incluso el corazón más cerrado, trayendo luz donde antes solo había sombras. ¿Quieres participar de esta increíble historia? Entonces, únete a nuestra comunidad y sumérgete en narrativas emocionantes como la de Xavier y Esperanza. Sigue el canal para no perderte ninguna novedad. Dale un me gusta para mostrar que disfrutaste este viaje de amor y superación. Y comenta qué te conmovió más de la historia o cuál personaje te encantó. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos juntos a esparcir más luz.